Gracias, Olga Lucía. Son las 7 de la mañana, 45 minutos. Y hay una noticia que se produjo hace unos días en la ciudad de Armenia y que ha generado muchas reacciones y muchos comentarios. Se le entregó un sobre con dinero a manera de incentivo a algunos periodistas asistentes a una rueda de prensa en el lanzamiento de un nuevo plan de premios de la Lotería El Extra de Colombia. Se entregó un sobre con dinero, voy a repetir esto, porque de estos temas hay que hablar en voz alta, con letras mayúsculas y subrayado en rojo. La pregunta es, ¿recibieron el sobre los periodistas y esto qué significa? Germán Sastre tiene la historia en Armenia. Yolanda, pues le cuento, en medio del evento que efectivamente fue visitado y al que acudieron varios comunicadores del Quindío sin saber del polémico incentivo, pues les fue entregada una carpeta con un comunicado de prensa y un pequeño sobre que muchos presumieron inicialmente se trataba de un billete de lotería, la lotería que había hecho la invitación, cuando al final eran billetes, era dinero en efectivo. Así lo indica Miguel Ángel Rojas Arias, quien hizo la convocatoria de prensa. Ninguno de los periodistas que fue a la rueda de prensa se le convocó por un incentivo, se le dijo que en la rueda de prensa se le iba a premiar. Y al final los periodistas recibieron una carpeta donde estaba la información que yo mismo había elaborado, una información sobre el nuevo plan de premios del Extra de Colombia. En esa carpeta los directivos del Extra incluyeron un sobre donde había un dinero. La mayoría de los periodistas, inclusive yo, creímos que era un billete del Extra de Colombia. Rocío Acosta, quien es gerente de la Lotería del Quindío y actual presidenta de la Federación de Loterías de Colombia, Fedelco, explicó lo sucedido y dijo que el dinero entregado está dentro de las políticas comerciales de la mencionada lotería. En cuanto a un incentivo que se le entregó a los periodistas en el marco del evento, pues está dentro de las políticas de posicionamiento de marca y las estrategias comerciales que una empresa como el Extra de Colombia, como empresa comercial e industrial del Estado, pues puede hacer. En ningún momento el Extra de Colombia pues obligó o condicionó que por el incentivo tuvieran que hacer cubrimiento, de la misma manera que el evento fue abierto y fue pues convocado para todos los periodistas del departamento del Quindío. Entre los asistentes al evento, algunos optaron por devolver los 200.000 pesos. Entre tanto, pues siguen las reacciones por el proceder de la empresa de lotería y desde algunos colectivos gremiales como el Círculo de Periodistas del Quindío, desde donde se ha rechazado este tipo de actuaciones, pues se han emitido comunicados de prensa, Yolanda. Grave, es que ahora le dicen incentivo. A mí lo que me preocupa es eso. Pero bueno, tenemos en línea a Jonathan Bock, director ejecutivo de la FLIP. Le voy a preguntar sobre este tema, pero quiero invitar a Jonathan a que escuche, porque cuando hablábamos ayer de este caso con algunos colegas, apareció esto. No es la primera vez que ocurre con alguna y relativa frecuencia. El hecho de que algunas fuentes decidan utilizar dinero en efectivo en las ruedas de prensa para repartir a los periodistas. Erlensi Gutiérrez averiguó sobre esta práctica que se ha dado en algunos escenarios en distintas regiones del país, es decir, no solamente en Armenia, sino que esta práctica podría estar ocurriendo en otras regiones. Erlensi, buenos días. Buenos días, Yolanda. Conversamos con varios periodistas de regiones. Les preguntamos qué tan frecuente resulta que tras una rueda de prensa se les entregue dinero a quienes hayan asistido. Y bueno, las personas consultadas accedieron a darnos sus testimonios. Sin embargo, nos pidieron la reserva de sus identidades. De manera inicial, escuchemos a un periodista quien nos explica lo que ocurre antes o en el momento en que se convoca a una rueda de prensa, sobre todo cuando quien ha convocado es una empresa privada. Estos casos han venido haciendo carrera en los últimos años en los medios de comunicación, pero sobre todo en esos periodistas independientes que tienen sus propios medios, a tal punto que se rehúsan en muchos casos a asistir a ruedas de prensa de empresas o entidades del orden privado si no haya a cambio un incentivo económico por el manejo de la noticia. Como organizadora de ruedas de prensa, de eventos, he notado que son casos que se han vuelto muy frecuentes y que incluso han ocasionado que las ruedas de prensa pues no sean tan concurridas si no hay entrega de este tipo de incentivos. En la situación que les hacía referencia me ocurrió con una empresa privada del sector salud, a la cual pues venía exponiendo una problemática que tenía despierta a la ciudad, que tenía en alerta a la ciudad. Recuerdo que a los periodistas que asistieron, a cada uno les estaban entregando de a 200.000 pesos por la publicación de esta información. El caso que
esta persona relata corresponde a una rueda de prensa convocada por los representantes de una clínica, quienes en su tiempo se mostraron preocupados por la falta de camas UCI para la atención de pacientes COVID. Otro periodista a quien se le consultó qué tan frecuente resulta el que tras una rueda de prensa se le entregue dinero a los periodistas, relató un hecho reciente en el que estuvo presente. Yo recuerdo una rueda de prensa de un candidato a la alcaldía de un municipio. Luego de terminada la rueda de prensa, a cada periodista se le entregó un sobre con un valor distinto, porque depende del medio y depende del periodista. No es lo mismo el valor que se le entrega a un periodista reconocido o a un medio reconocido que el que se le entrega a un periodista que apenas está comenzando, que no tiene ningún tipo de reconocimiento, o un medio pequeño. También hay otros casos documentados correspondientes a la entrega o a ofrecimientos de dineros a periodistas por hacer lo que les corresponde hacer, como lo es informar sobre las diferentes circunstancias que se presentan en sus regiones. Ofrecimientos que no se hacen públicamente, pero que sí se hacen, como le ocurrió a este compañero, quien tajantemente rechazó este acto. Bueno, esto ocurre posterior a un evento. Una persona que trabajaba para el evento, para la administración departamental, se acerca a mí y me dice: mira, te voy a dar este presente de parte del gobernador. Y cuando pues, yo me doy cuenta de que se trata de un sobre con dinero, yo declino de ese regalo o presente, porque pues no me parece lo correcto, primero, y segundo porque ya mi trabajo periodístico es remunerado. Y bueno, así como estas, hay otras experiencias similares en este aspecto, Yolanda. Gracias, Erlensi. Le pregunto a Pepe Morón sobre experiencias en este sentido, porque, como dice Erlensi, hay muchos periodistas, además pidieron cambio de nombre, pidieron cambio de voz, pidieron no dar testimonio. Es que suele pasar que sobre las cosas que pasan en el periodismo se tiende un manto de silencio, y hay que hablar de estos temas porque esto es defender la libertad de prensa. Pepe Morón, una historia para contar sobre este tema. Y parece tan normalizado, Yolanda, que el que cuenta cuando esto pasa se pone como en el papel de malo o mal visto ante el colegaje. Le cuento lo que me ocurrió en el municipio de La Paz, en el departamento del Cesar, mi municipio de origen además, donde se iba a presentar el acueducto local, algo que estábamos esperando muchísimo los habitantes de la zona porque nos tenemos que bañar literalmente con totuma. Estábamos esperando esta noticia, hacen la presentación, una vez termina nos invitan a los periodistas hacia la planta baja de donde se estaba realizando el evento, nos brindan un desayuno y al final nos agradecen por la asistencia y empiezan a llamar lista en mano, medio por medio, periodista por periodista, y hacen entrega de un sobre. Al notar el contenido del sobre, que eran 4 billetes de 50,000 pesos, hice la devolución del mismo y fue algo que se comentó en su momento a través de los medios locales, y efectivamente cuando lo dijimos al aire quedamos como los malos de la película porque eso no se dice. Gracias por el testimonio, Pepe, que yo sé que cuesta, porque como Pepe mismo lo dice, de esto se habla en voz baja en el gremio y por eso queremos hablar en voz alta de esto. Jonathan Bock es el director ejecutivo de la FLIP y yo digo que hablar de estos temas es defender la libertad de prensa también. No ocurrió solamente en Armenia la semana pasada, en este tema, en este escenario de la Lotería del Extra de Colombia, que ha dado tanto de qué hablar, en donde se entregó un sobre con dinero, sino que ha ocurrido en otras oportunidades. Esto atenta directamente contra el derecho de los ciudadanos a estar bien informados y atenta contra la libertad de prensa. Cuando he dicho esto en otros escenarios, me dicen, es muy fácil hablar así, usted que tiene buen sueldo. Sí, yo tengo buen sueldo, y en el periodismo, como pasa en todos los escenarios, hay una cantidad de niveles, desde la gente que trabaja en condiciones deplorables, con sueldos muy difíciles, algunos que ni siquiera tienen contrato, pero cuando hablamos de posiciones éticas, hay que tener posiciones éticas. Y cuando hablamos de lo que están buscando muchas veces las fuentes con los medios de comunicación, no le están ayudando a la prensa con estos incentivos. Esa es mi posición personal. Quiero preguntar la de la FLIP. Jonathan, bienvenido, muy buenos días. Yolanda, muy buenos días. Y bueno, pues no puedo estar más de acuerdo con varios de los puntos que has mencionado y de los que han hecho también en el informe, porque yo creo que acá es muy importante, por un lado, visibilizar este tipo de prácticas que lo que terminan es manoseando el trabajo periodístico. Y pues es muy ingenuo pensar que lo que ocurrió, como ha sido la posición de la empresa de lotería, era decir que lo que se quería era darle a los periodistas que habían asistido un regalo y que no habían alcanzado a comprarlo y que por eso habían entregado el dinero. Esto pues es todavía más risible y muestra, como digo, que hay un manoseo de esa relación que tiene que haber
entre la prensa y el ejercicio periodístico y empresas que en este caso, como la lotería, pues por supuesto que son objeto del trabajo, de la veeduría de los medios de comunicación. Y creo que ese tipo de acciones lo que van es destinadas a volver más tóxica esa relación, que además atraviesa un punto crucial, que era el que tú, Yolanda, estabas mencionando hace un momento, y tiene que ver con esa pauperización del trabajo periodístico en muchos lugares, donde no hay empresas que tengan la capacidad de generar buenos pagos y de tener unas condiciones que son las condiciones que se necesitan para el trabajo. Entonces, hacer este tipo de actos, pues termina siendo también, más allá de estas consideraciones de libertad de expresión y del trabajo periodístico, pues muy un acto grotesco contra los profesionales que tienen que cubrir pues las diferentes fuentes y las acciones que pasan en cada uno de los municipios. Es desde todo punto de vista reprochable, y sobre todo creo que es muy importante denunciarlo y advertirlo, porque como ustedes también han mencionado, esto es algo que suele suceder y que ahora durante las campañas electorales lo vamos a ver con mayor frecuencia, como también candidatos o como también corporaciones terminan entregando recursos a periodistas y plata en efectivo, pues obviamente con un mensaje más silencioso, y es pues no nos cubran de lo negativo de nosotros, ¿no? Creo que esto es, como digo, un acto totalmente reprochable y que hay que denunciarlo y advertirlo. Jonathan, del informe que nos hacía Arlenzi, a mí me llama la atención un punto, porque parece que aquí también cruzamos unas líneas que se vuelven difusas entre lo que es el trabajo periodístico y lo que es la pauta, porque hacía referencia a uno de los testimonios a que acudían, por ejemplo, a una rueda de prensa del sector privado, periodistas independientes que, por ejemplo, tienen sus emprendimientos, tienen sus portales, etcétera, y que preguntaban primero si había pago. Pues una cosa es la pauta y otra cosa es el contenido periodístico. Y de tiempo atrás venimos asistiendo a una búsqueda desesperada de muchos sectores de anunciantes para que se mezcle el contenido editorial con la pauta y no se note que es pauta. Esto no es bueno para nadie. Esto no es bueno. Y me parece que ahí también hay unas líneas que se cruzan, porque una cosa es que el periodista diga, ok, me quiere pautar en mi medio de comunicación, grande, pequeño, mediano, pues pagan una pauta y aparece una información. Pero no que el contenido periodístico sea pauta, pero disfrazada. A mí me preocupa eso también, porque lo veo aquí. O sea, veo los vasos comunicantes que se están presentando aquí, Jonathan. Sí, claro que sí. Va, digamos que bajo un mismo paraguas en lo que se ha enmarcado la manera de entender o querer malentender los recursos de publicidad oficial, que están muy mal utilizados, y esto lo hemos advertido desde la Fundación desde hace varios años con varios informes de diferentes, pues no solamente a nivel de gobierno nacional o departamental, también en las alcaldías, también diferentes instituciones que utilizan esos recursos sencillamente para comprar las conciencias de los periodistas, si así lo queremos poner, pero en últimas es pues querer intoxicar también la calidad de la información que recibe la gente, porque cuando lo que están entregando con esos recursos de pauta es a cambio de querer tener pues una información favorable al candidato, al funcionario, a la entidad, a quien sea, ¿no? Y yo creo que el problema más nocivo que hay en el periodismo colombiano, y la falta de regulación y de vigilancia sobre la utilización de estos recursos, lo que termina generando es que sean utilizados de cualquier manera, y esto, pues, insisto, tiene que ver también con una economía muy frágil que tiene el periodismo a nivel nacional, pero pues por supuesto especialmente a nivel municipal y regional. Jonathan, la Fundación para la Libertad de Prensa tiene documentados casos similares a este que estamos relatando con profusión de detalles, el del Quindío, el de una lotería ofreciendo, entre comillas, un incentivo a los periodistas. ¿Eso es frecuente que aparezca en el radar de ustedes en la Fundación, con documentación y todo? No, la verdad ayer estábamos revisando también qué otros casos teníamos similares, y pues no hay algunos con las mismas características. Después que empezamos a preguntar, pues sí, varios periodistas nos dicen, bueno, esto es una práctica que se suele hacer, pero que desafortunadamente no se denuncia, porque también
Pues entiendo yo, no es fácil reconocer que los periodistas que estén ahí, que hayan recibido el dinero, es una situación que también, pues por supuesto, genera vergüenza y que por eso yo creo que en muchos casos no se denuncia, pero insisto en lo importante que es para que esto no se entienda como una acción macondiana, sino que esto por supuesto tiene una intención de interferir en esa fuente y en esa relación entre periodistas y una empresa como la lotería. Jonathan, yo me pregunto, después de oír de tantas cosas que hemos pasado los periodistas que llevamos tantos años en el oficio, si no hay un problema estructural de fondo que es una falta de respeto, por decirlo de alguna forma, o de una falta de creencia en que un buen periodismo es un elemento clave de la democracia y que el buen periodismo requiere libertad y requiere amplitud y por otra parte que el buen periodismo requiere también ser pagado, es decir, que no hay un respeto por el periodista, por el periodismo y en estas nuevas circunstancias con la proliferación de las redes sociales y con que cada persona con un celular se cree periodista, pues deteriora mucho más digamos, el nivel de percepción de la gente de lo que es un buen periodismo para, digamos, defenderlo, para protegerlo, para financiarlo. La gente no quiere pagar por buen periodismo. Pues sin lugar a dudas, o sea, los estudios más recientes que nosotros tenemos, podemos decir que más o menos de 2.000 periodistas a quienes entrevistamos para conocer sus ingresos económicos, pues de esos 2.000, más o menos el 85% recibe entre un salario mínimo y menos del salario mínimo, es decir, sobre todo cuando están sujetos a los cupos publicitarios, cuando reciben 300,000 pesos, 400,000 pesos. Entonces, esto nos deja pues pone en evidencia esa fragilidad económica que tienen los medios de comunicación y por lo tanto que los periodistas tengan que estar trabajando en 2 o 3 o 4 lugares al mismo tiempo y eso va comprometiendo su independencia y va comprometiendo por supuesto también la manera en la que abordan varios de los temas que trabajan. Y por otro lado, yo creo que el punto fundamental tiene que ver con esa falta de credibilidad y legitimidad por la que están atravesando los medios de comunicación y que pues está, creo que si lo miramos con calma es lo que desafortunadamente podría marcar un futuro próximo donde esté llamado la regulación, ¿no? Donde muchos ciudadanos son cada vez más activos y presentes pidiendo que se regule la actividad periodística, pidiendo que haya pues una posibilidad de que haya un comité que vigile los contenidos y creo que estamos ya metidos en ese terreno y es un terreno sumamente riesgoso para el trabajo periodístico. Jonathan, de esto hay que hablar en voz alta, insistimos, en defensa de la libertad de prensa y del derecho de los ciudadanos a estar bien informados. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Jonathan, porque es el director ejecutivo de la FLIP. Hay otro pronunciamiento de Fecolper, Erlensi, que vale la pena escuchar. Sí, señora. Consultamos también sobre esta situación a la Federación Colombiana de Periodistas. Consultamos sobre este tipo de ofrecimientos de dinero a periodistas tras una rueda de prensa. Jorge Velázquez, vicepresidente de Fecolper, respondió lo siguiente. Aunque sabemos que la situación sociolaboral de los periodistas cada día es más grave, aunque sabemos que en el país muchos periodistas les toca cumplir la doble función de hacer reportería, de presentar las noticias y de salir a vender y a vender publicidad, de cumplir como la labor de agentes comerciales, eso no justifica y no está bien que una entidad pública o privada pretenda darle dádivas en especie o en dinero a los periodistas y mucho menos en una rueda de prensa o en una actividad o en un lugar donde se está cubriendo una información. No está bien que la entidad pública o privada se lo entregue y tampoco está bien que los periodistas lo reciban. ¿Por qué no está bien? Hombre, eso atenta contra la ética, porque quedará siempre la duda que si el periodista recibió esa dádiva, la información que va a difundir es objetiva, es veraz o está condicionada por la dádiva que recibió. Finalmente precisó que todo periodista independiente o todo medio de comunicación vive de la publicidad. Sí, sin embargo, hay escenarios para hacerlo y sobre todo la importancia de desligar esto con la información periodística.
En Armenia, la rueda de prensa fue la semana pasada, pues pone al descubierto una realidad que se está viviendo no solamente en Armenia, sino en otras regiones. Se ofrece dinero en efectivo en algunas ruedas de prensa por parte de los fuentes a los periodistas. Aquí hay varios elementos, esto no es en blanco y negro, aquí hay mucho para entender. Está de por medio la pauperización del oficio del periodista, en donde en muchos casos ni siquiera se tiene el salario mínimo, en muchos casos ni se tiene salario. A veces se trabaja por el cupo, como se dice, o por la pauta. Muchos periodistas que están en dificultades, lo cual puede explicar, más no justificar el que se reciba un pago de soborno, que no es un incentivo, sino soborno para hablar bien de alguien. Pero aquí también está, en muchas de las ocasiones, el uso de los recursos públicos, porque refieren a algunos de los periodistas que consultamos que pasa con mucha frecuencia con alcaldías, gobernaciones y entidades públicas. Pero también está la pérdida de la línea, que debe ser clara, entre lo que es contenido editorial independiente y el pago de la pauta. Cada vez se hacen esfuerzos porque eso se note menos, y mientras menos se note o se pretenda que se note, más se deteriora el trabajo periodístico, y cuando se deteriora el trabajo periodístico, se deteriora el derecho de los ciudadanos a estar informados, se deteriora la democracia. Es lo que está en juego, y sobre esto tenemos que hablar los periodistas, los anunciantes, todos, absolutamente todos. El periodismo es uno de los valores de la democracia. Protegerlo es un asunto de todos, es el derecho de los ciudadanos a estar bien informados. De esto hay que hablar en voz alta. 8-6. Más hechos, más información. RCN Radio.